we must try to explore and cultivate. Esta facultad está en todos nosotros y hemos de explorarla y cultivarla. Many people have studied this faculty and we can learn from them. Mucha gente ha estudiado esta facultad y podemos aprender de ellos. So, let me go into and continue our exploration. Vamos a continuar con la exploración. There is a higher level than intuitional perception. Hay un nivel todavía superior a la percepción intuitiva. We may call it non-dual. Podemos llamarla no dual. It is something which goes beyond the interest of selves or individuals. Es algo que va más allá de los intereses del yo o de los individuales. So for now we'll look into intuition. Pero de momento vamos a considerar la intuición. Intuition can be said to be able to see things in their essential nature. La intuición es la facultad de ver las cosas en su naturaleza esencial. I think we need to understand more deeply what is meant by the essential nature of things. Creo que debemos entender más profundamente qué quiere decir la naturaleza esencial de las cosas. I'm looking at this table with a blue cover on it. Estoy viendo esta mesa con un mantel de color azul. And I may like the color or not. Tal vez me gusta el color o no. But this is not the essence of this table. Pero esta no es la esencia de la mesa. The table has an essential nature which serves a purpose. La mesa tiene una naturaleza esencial que sirve a un propósito. And the outer appearances are secondary to its essential purpose. Y las apariencias externas son secundarias a su naturaleza esencial. If this table cannot serve putting the computer and other things here, then it is not important no matter how beautiful it is. Si esta mesa no sirve para que pongamos el ordenador y las otras cosas encima, no importa su aspecto externo. Let's take another example. Otro ejemplo. I have work to do. Suppose I have work or a job. Supongamos que tengo un trabajo. And the job gives me a lot of income. Y el trabajo me da mucho dinero. So from the financial and social point of view, it's very good. Desde el punto de vista financiero y social, está muy bien, es muy bueno. So logically, it is good work. Lógicamente, es un trabajo muy bueno. And I can spend 40 years on that job and be financially stable. Y puedo pasar 40 años en ese trabajo y tener una estabilidad económica. But if one day I suddenly realize that this job is not meaningful to me, then I have a problem. Pero si un día me doy cuenta de que ese trabajo no significa nada para mí, entonces tengo un problema. Because I realize that meaningfulness is now in conflict with financial and social advantage. Porque me doy cuenta de que el tener un significado es algo que es contradictorio con la estabilidad y las ventajas financieras y sociales. And now I have to ask, what is the essence of having a job? Y entonces me tengo que preguntar, ¿cuál es la esencia de tener un trabajo? Is it simply to earn money? ¿Simplemente se trata de ganar dinero? To many people, it is yes, it is to earn good money. Para mucha gente sí que lo es, ganar mucho dinero. But from a deeper point of view, it is not. Pero desde un punto de vista más profundo no lo es. There is no point in earning much money and be unhappy or live a meaningless life for 40 years. No sirve de nada tener un trabajo durante 40 años que no significa nada aunque te dé mucho dinero. Because we are not just a financial machine or a social machine. Porque no somos solo una máquina financiera o social. We are a human being yearning for meaning in life. Somos seres humanos que anhelamos encontrar el significado de la vida. And to work 8 hours a day for 40 years without meaning would
make it something that would harm life itself. Y trabajar 8 horas cada día durante 40 años sin ningún significado significaría que eso perjudicaría la vida misma. So, when we look into the essence of things, we go deeper into its real meaning and nature. Cuando miramos la esencia de las cosas, quiere decir que vamos más allá, más profundamente en su significado, en el significado de las cosas. So intuition is a faculty that is able to go deeper into the nature of things rather than just logic, emotions, or the senses. La intuición es esa facultad que nos permite profundizar más en la naturaleza de las cosas, mucho más que las emociones, que la lógica o que lo físico. So this is the reason why it is this ability to see things beyond opinions, beyond labels, beyond judgments. Por esto es esa capacidad que nos permite ver las cosas más allá de las opiniones, de las etiquetas y de las valoraciones. It sees and then realizes a truth of something. Ve y se da cuenta de la verdad de algo. Sometimes we may even say that it is not a judgment. A veces podemos incluso decir que no se trata de una valoración. It is a form of seeing. Es una manera de ver. This faculty is integrative. It is something that integrates together many things. Esta facultad es integrativa, integra muchas cosas en ella. As I mentioned, it includes our values, emotions, finances, social issues, all of these things together, plus something more. Como he mencionado, incluye nuestros valores, prioridades, principios, todo y mucho más. And it involves an awareness of our consciousness deeper or subtler than our thinking capacity. Y implica una concienciación de la conciencia que es más sutil y más profunda que el pensamiento. And then it may impel us to take action even if we will suffer from it. Y nos impulsa a ejecutar acciones aunque suframos a causa de ellas. The action of intuition does not mean that it will be successful in the way that the world sees it. La acción, los actos de la intuición no significa necesariamente el éxito tal como lo ve el mundo. It may mean loss, Puede significar pérdida, it may mean suffering, puede significar sufrimiento, it may mean death, puede significar la muerte, and yet it is the right thing to do. y sin embargo es lo correcto de hacer. And true intuition is identical with spiritual awareness and the mystical meaning of faith. La verdadera intuición es algo idéntico a la concienciación espiritual y al significado místico de la fe. The word faith in English is often equated with belief. La palabra fe en inglés muchas veces se equipara a creer, a la creencia. But from the spiritual point of view, faith is not belief. Pero desde el punto de vista espiritual, fe no es creencia. Because if it is belief, just say belief. Why use the word faith? Pero sí, porque si es creencia, utilizar la palabra creencia, ¿por qué utilizar la palabra fe? Because faith has a different meaning. Porque fe tiene un distinto significado. It is to be able to see a truth without being able to explain it. Es ser capaz de ver una verdad sin ser capaz de explicarla. In the case of belief, you can argue about it and give evidences for it. En el caso de creencia, podéis discutir sobre ella e incluso dar pruebas. But faith sees something that is very hard to explain. Pero la fe ve algo que es muy difícil de explicar. And this is not the same as what is called blind faith. Y esto no es lo mismo que lo que se llama una fe ciega. Blind faith is believing without thinking. La fe ciega es creer sin pensar. So, true faith is something else.
La verdadera fe es otra cosa. From our theosophical understanding, using the levels of consciousness, intuition happens at the Buddhi level. En nuestros estudios teosóficos veis estos diferentes niveles de conciencia y la intuición ocurre al nivel de Buddhi. It has multiple levels or layers, Tiene múltiples niveles o capas and it is the source of illumination or enlightenment. y es la fuente de la iluminación. Now, we need to distinguish between intuition, gut feel, hunch, or ESP. Hemos de diferenciar entre la intuición, el presentimiento, gut feel, hunch es el presentimiento, cuando te lo dicen las tripas, gut feel, y ESP es Extrasensory perception. y percepción extrasensorial. We have talked about what intuition is, Ya hemos hablado de lo que es la intuición, but let's look about these other things like gut feel or ESP. pero hablemos de estas otras cosas como el presentimiento o la percepción extrasensorial. ESP is an additional perception of information. La percepción extrasensorial es una información adicional. I may not know your sister or her name now, but by ESP, I may say, oh, your sister's name is Maria, and it may be right. Tal vez no conozco a tu hermana o cómo se llama, pero por percepción extrasensorial puedo decir, mira, se llama María. So Y that tengo razón. one is additional information, but it does not necessarily make me a wiser person. Eso es una información adicional, pero no necesariamente me convierte en una persona más sabia. Some people may have a gut feel that the stock market is going up next week. Algunas personas pueden tener como un presentimiento de que el mercado bursátil va a subir la semana que viene. And he starts to invest today. Y hoy empieza a invertir dinero. And after 1 week, he was really right, and he earns a lot of money. Y al cabo de una semana tenía razón y gana mucho dinero. And this is this type of hunch or ESP, but it's not the same as intuition. Y esto es este tipo de presentimiento o de percepción extrasensorial que no tiene nada que ver con la intuición. Many of you have heard of Conrad Hilton, the founder of the famous Hilton hotels. Quizá habéis oído hablar de Conrad Hilton, el fundador de los hoteles Hilton. When he was still starting in his hotel business, he wanted to buy a hotel, a small hotel. Cuando empezaba con su negocio quería comprar un pequeño hotel. And they have to bid for it. They have to bid in closed envelopes. Bid? Make bidding. They have to submit proposal. Pujar, when they Offer, make an offer. Sí, y tenían que pujar por él. Secret bidding, you put in the amount, you write an amount, and the highest will get the sale. Sí, o sea, meten las pujas en sobres y tú escribes una cantidad y los demás pujan. Es la subasta, es la subasta. So Hilton submitted a bid, an offer, for a certain amount. Él se puso una cierta cantidad en esa subasta. And about 1 day before the opening of the envelopes, he said, I should change my bid, and I should change it to $143,000. Y un día antes de abrir los sobres, dijo, tengo que cambiar mi cantidad, y la tengo que cambiar a $100,143, o $100,000. $143,000. 143,000 I'm not very sure about the amount now, Ahora no estoy muy seguro de la cantidad, but it's about that amount. pero más o menos. And so he quickly changed his offer and made it $143,000.
y cambió rápidamente la oferta y puso esa cantidad. And then when all the envelopes were opened, the next highest amount was 142,000. Y cuando abrieron los sobres, la siguiente oferta en cantidad era 142.000. So he won the bid. Y ganó la subasta. In bidding, if you offer too low, you will lose the bid. En la subasta, si ofreces demasiado bajo, pierdes. If you offer too high, you waste your extra amount that you are going Y to si pay. ofreces demasiado alto, estás desperdiciando todo ese dinero. So it was a perfect amount that he offered. Ofreció la cantidad perfecta. So obviously this was a form of extrasensory perception. Esto claramente fue una forma de percepción extrasensorial. But again, it does not mean intuition. Pero eso, ya lo he dicho, no significa intuición. Because he may win the building, and yet he may lose more than gaining a building. Porque puede que gane ese hotel, pero puede perder más que lo que significa el hotel. We have to realize that animals are capable of extrasensory perception. Hemos de saber que los animales son capaces de tener percepción extrasensorial. The Chinese government found that whenever there is a major earthquake, they can predict it by observing the movements of animals. El gobierno chino se dio cuenta de que cuando va a haber un terremoto pueden predecirlo observando los movimientos de los animales. One time, they observed that the animals on the ground, maybe including snakes and squirrels or something, had very unusual behavior, and they observed this to be happening before a major earthquake, and so they warned the people in that area to move out or be ready. Una vez se dieron cuenta de que los animales, incluyendo serpientes, ardillas, todo tipo de animales, hacían unos movimientos muy extraños por el suelo, por la tierra, y se dieron cuenta que eso podía predecir un terremoto importante y avisaron a toda la gente de que saliera de esa zona. And they saved a lot of lives Y because salvaron of this. muchas vidas debido a eso. There are many such research, including the research, for example, of Rupert Sheldrake. Hay muchas investigaciones, incluyendo las de Rupert Sheldrake. He found that if you have a pet dog at home and you're very close to your pet dog, yeah, maybe. Él descubrió que si tienes un perro y os queréis mucho, hay mucho amor entre vosotros, And you go to work today, y te vas a trabajar hoy, and then you decide that at 4 o'clock you are going home. y decides a las 4 que vuelves a casa, And then the dog at home at 4 o'clock will begin to become restless and go to the window and wait for you. y a las 4 en punto ese perro empieza a inquietarse y se va hacia la ventana para esperarte. And the dog does not even know the time. El perro ni siquiera sabe qué hora es. And when this person, while coming home, decided to stop coming home and went to another place, then the dog comes down again. Y después resulta que esa persona, en su trayecto de vuelta, decide ir a otro sitio y el perro se aleja de la ventana y se vuelve a sentar tranquilamente. So there is so much evidence that extrasensory perception is something that we have in common with animals. Hay muchas pruebas de que la percepción extrasensorial es algo que tenemos en común con los animales. But again, it doesn't make us wiser. Pero vuelvo a decir que eso no nos hace más sabios. But in the case of intuition, it may make use of ESP or not, but it has an additional faculty more valuable than ESP. Pero en el caso de la intuición puede que utilice la percepción extrasensorial o no, pero en todo caso es algo mucho más valioso que la percepción extrasensorial. Because of this, those who have studied intuition found that intuitive individuals have judgments that are ultimately sound and in accord with objective reality. Por esto, la gente que ha estudiado la intuición ha descubierto que los individuos intuitivos tienen
una manera de valorar que es, en último término, muy sensata y totalmente de acuerdo con la realidad objetiva. In other words, they have a better understanding of reality, better than if you analyze and gather facts about them. En otras palabras, tienen una mejor comprensión de la realidad, mucho mejor que la comprensión de la realidad basada en hechos y en la lógica. And because their judgment cover a wider and deeper scope, they are often called wise people. Y puesto que su enjuiciamiento abarca un margen más amplio y más profundo, se les llama personas sabias. And it is not being merely intelligent, cunning, or smart. Que no tiene nada que ver con ser inteligente, astuto o listo. A person may have a very high IQ, and yet his life may be a disaster. Puede que una persona tenga un coeficiente intelectual muy alto y que su vida sea un desastre. Being intelligent doesn't mean being wise. Ser inteligente no significa ser sabio. And some of the most influential people in history are people who are essentially intuitive. Algunas de las personas que han influido más en la historia son personas realmente intuitivas. There is a book by a historian, the title is The 100. Hay un libro hecho por un historiador que se llama Los 100. It is about the 100 most influential people in the world in history. Y trata de las 100 personas que han influido más en la historia del mundo. And the top 10, only one was an inventor. Y de los 10 primeros, solo uno fue un inventor. Only one was a scientist. Solo uno era un científico. 6 of them were people who were teaching spiritual things like these people. 6 de ellos eran personas que impartían enseñanzas espirituales como estas personas. And they were the most influential people in history. Y fueron los que más influyeron en la historia. They are also what we may call self-actualizing people. También son lo que podemos llamar personas que se han autoactualizado. They have already overcome many of their lower nature and is on their higher nature. Son personas que han superado su naturaleza inferior y que viven en su naturaleza superior. Albert Einstein said, "The only real valuable thing is intuition." Albert Einstein dijo que la única cosa valiosa, real, es la intuición. Alexis Carrel, another Nobel Prize winner in medicine, said this. Alexis Carrel, otro ganador de premio Nobel en medicina, dijo esto. He said, "All great men and women are endowed with intuition." Todos los hombres y mujeres importantes están dotados de intuición. They know without analysis, without reasoning, what is important for them to know. Y conocen sin analizar y sin razonar lo que es importante que conozcan. A true leader of men does not need psychological tests or reference cards when choosing his subordinates. Un verdadero líder de hombres no necesita pruebas psicológicas ni tarjetas de referencia cuando tiene que escoger a sus subordinados. A good judge, without going into the details of legal arguments, and even according to Cardozo, starting from erroneous premises, is capable of rendering a just sentence. Un buen juez, sin entrar en los detalles de las discusiones legales e incluso, según Cardozo, empezando desde unas premisas erróneas,
es capaz de dictar una sentencia justa. A great scientist instinctively takes the path leading to a discovery. Y un gran científico instintivamente toma el camino que le conducirá a un descubrimiento. Here are some thoughts from Dr. Suzuki, the most famous writer on Zen. Aquí hay algunos pensamientos del Dr. Suzuki, el famoso escritor sobre el Zen. He says, prajna, intuition, is not inferential, it is not rationalistic. Dice que prajna, la intuición, no es inferente ni racionalista, but direct, immediate, non-analytical, sino es directa e inmediata, no es analítica, but integrating, sino que lo integra todo. not cognitive or symbolical, No es ni cognitiva ni simbólica, not abstract but concrete, ni abstracta, sino concreta. not purposive but factual and ultimate, No tiene un propósito, sino es factual y última, final and irreducible. final e irreducible. In other words, it is a perception, a direct perception, and not just a guess. En otras palabras, es una percepción directa y no algo que, y no una suposición. And it's very difficult to explain how it does these things. Y es muy difícil explicar cómo se hacen cómo hace estas cosas. Then Suzuki says another thing. Después Suzuki dice otra cosa. He says, the uniqueness of intuition or prajna is its authoritativeness, utterly convincing. Dice que el carácter único de prajna, de la intuición, consiste en su carácter de autoridad totalmente convincente. And it can even contribute to the feeling that I am the ultimate reality itself. Y puede incluso contribuir a la sensación de que yo soy la última realidad misma. I am absolute knower. Soy el absoluto conocedor. I am free and know no fear of any kind. Soy libre y no conozco miedo de ningún tipo. Now, let us look into what are suggested things that will help us nurture intuition. Vamos a mirar a ver qué cosas pueden nutrir esta intuición. I think one of the most important is meditation. Creo que una de las más importantes es la meditación. There are two reasons for this. Hay dos motivos para ello. The first reason is that meditation helps us to become more detached. La primera razón es que la meditación nos ayuda a ser cada vez más desapegados. When there is no detachment, we are strongly influenced by our prejudices and emotions. Cuando no hay desapego, nos vemos muy fuertemente influidos por nuestras emociones y nuestros Our prejudices. y prejuicios. And during meditation, all these emotions and prejudices are quiet. Y durante la meditación todos esos prejuicios y emociones se apaciguan. The second element in meditation is that we become more aware of the higher or deeper levels of our consciousness. La segunda razón de la meditación es que nos hacemos cada vez más conscientes de niveles más sutiles y más superiores de nuestra conciencia. Then, in daily life, it is very helpful to continue to be aware of our inner consciousness, even when we are active or busy. En la vida diaria es muy importante ser conscientes de nuestra conciencia interna, aunque estemos ocupados en las actividades cotidianas. Later, I'd like to suggest that we do an exercise to explore this one. Me gustará después hacer un ejercicio con vosotros para hacer esto. In trying to explore intuition, we must become aware of our fears, biases, and conditioned reactions.
al tratar de explorar la intuición, hemos de hacernos conscientes de nuestros miedos, prejuicios y reacciones condicionadas. This is important Esto es muy importante, because sometimes you say, I feel we should do this. porque a veces decís, siento que tengo que hacer esto, But if that is only a feeling, it is not an intuition. pero si eso es solamente una sensación, no es una intuición, It is a desire. es un deseo, It is a preference. es una preferencia, It may even be a fear, incluso puede ser un miedo, but not intuition. pero no es la intuición. So we must learn how to distinguish between our emotional feeling and this other intuitive sense. Hemos de aprender a distinguir entre nuestra sensación emocional y ese otro sentido superior. And perhaps we should do it by trial and error. Y tal vez tenemos que hacerlo mediante prueba y error. Then there is something else which is important. Hay otra cosa que es importante. We must have gone into a reflection about the ultimate significance of things. Hemos tenido que reflexionar sobre el significado último de las cosas. In other words, a large and deep philosophy of life. En otras palabras, una amplia y profunda filosofía de la vida. Because if our view about life is very narrow, our judgment about things will also be very narrow. Porque si nuestra visión de la vida es muy estrecha, nuestro enjuiciamiento de las cosas también será estrecho. So we must reflect about life, relationships, possessions, adversities, happiness or pleasure. Hemos pues de reflexionar sobre la vida, sobre las relaciones, sobre las posesiones, las adversidades, la felicidad o el placer. This develops objectivity, perspective and impersonality. Y esto desarrollará la objetividad, la perspectiva y la impersonalidad. When I was young, my concept of success was to become a wealthy person. Cuando era joven, mi concepto de tener éxito era el de convertirse en una persona rica, Because my father and mother were businessmen and women. porque mi padre y mi madre eran hombres y mujeres de negocios. And the friends, my uncles and other people were also in business. Y también mis amigos y mis parientes, todos estaban metidos en negocios. So they talk about money, how much people earn, how successful rich people are. Y siempre hablaban de dinero, del éxito que tenían la gente y de estas cosas. So when I went to college, I studied economics. Por esto, cuando fui a la facultad, estudié económicas. I went into graduate school to study higher economics. Y fui a otra facultad para estudiar economía superior. And then I realized that this was a false understanding of success. Y después me di cuenta de que esta era una comprensión falsa del éxito. And this was the fault of the Theosophical Society. Y esto fue culpa de la Sociedad Teosófica. It was because of my exposure to theosophy and this larger picture of life that I began to see that while money is important, it is not life itself. Fue debido a mi contacto de tanto tiempo con la teosofía que me empecé a dar cuenta de que aunque el dinero es importante, pero en realidad lo importante es la vida misma. It took me many years to try to understand better the significance of living. Tardé muchos años en entender mejor el significado de vivir. So today, if I lose a lot of money, Y hoy, si pierdo mucho dinero, and if I cannot avoid it, y eso no lo puedo evitar, it's okay. no pasa nada. Maybe I'll earn more money tomorrow, but if I lose it, it's okay. I'm not going to be unhappy about it. Tal vez ganaré más dinero mañana, pero es igual, si lo pierdo, no pasa nada, no voy a estar infeliz por ello. If I am compelled to live in poverty because it is beyond my control, then it's okay. Si me veo obligado a vivir en la pobreza porque no lo puedo controlar, no pasa nada. Because the meaning of life is not dictated by money Porque el significado de la vida no está dictado por el dinero or external things. o por las cosas externas. So this reflection about the bigger purpose of life
is also important in nurturing of intuition. Es importante también esta reflexión sobre el propósito más amplio de la vida para nutrir, para alimentar la intuición. Because such a narrow view of life is a prison house about our understanding of life. Porque esta visión tan estrecha de la vida es como una prisión que nos limita nuestra visión de la vida. Then, another way of nurturing intuition is to engage in creative activities. Otra manera de nutrir la intuición es dedicarnos a actividades creativas. We need to remember that the obstacle or enemy of intuition is narrowness. Hemos de recordar que el obstáculo para la intuición es la limitación, la estrechez. When we are boxed in a small space, our world is only in that space. Cuando estamos encajados en un pequeño espacio, our role or root, I forgot what I said. when we are engaged in a small In a space, small box. in a small box, In a small box. Our world, our Road. life, our world. road, World. rol, nuestro rol, Yeah. R-R-O-A-D, No. W-O-R-L-D. Our world. Our mundo. a nuestro mundo. Nuestro mundo. Sí, esta palabra siempre se me escapa. Cuando estamos encajados en una caja, nuestro mundo se limita a la caja, ese espacio. We don't understand the bigger world. No entendemos el mundo más amplio. And hence, we must engage in activities that will help us get out of that box. Y por esto hemos de empezar a dedicarnos a actividades que nos hagan salir de esa caja. We must not be afraid to try different things, No debemos tener miedo de probar cosas nuevas, explore new things, de explorar cosas nuevas, explore new ideas, explorar nuevas ideas, even things that make us uncomfortable. aunque sean cosas que nos incomoden. That's why we need to do creative activities, Por esto necesitamos hacer actividades creativas beyond our conditioned way of looking. que vayan más allá de nuestra manera de mirar condicionada. And we must nurture what is called insight. Y hemos de nutrir, de alimentar lo que se llama vislumbre, visión. Let's now take a break first, Hacemos una and then we'll pausa continue after the break. y después de la pausa continuaremos.